previa a esta presentación, y justo ayer estaba viendo su presentación y creo que hay muchos aspectos que vamos a poder retomar, ¿no?, o reconfirmar a partir de la disertación del día de hoy. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, particularmente al doctor Marco, al doctor Federico, y a todos los colegas, las y los colegas que hemos tenido la posibilidad de coincidir en diferentes ámbitos académicos. Agradezco, por supuesto, a las autoridades de mi institución que me hayan permitido el día de hoy poder estar con ustedes, de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a iniciar con esta presentación que he preparado para el día de hoy y que, como ustedes ya tuvieron a bien mencionar, se titula Nuevos horizontes y alternativas metodológicas de la investigación socioeducativa. En este caso, esta perspectiva de investigación pues será abordada desde diferentes ópticas. Aquí tenemos la ruta crítica que nos va a guiar en la exploración de este enfoque de investigación. Por un lado, hablaremos inicialmente de la naturaleza de la investigación socioeducativa, algunas de sus principales rasgos característicos que nos permitan distinguirla en relación a su lógica, a su dinámica y desde luego a sus objetos de estudio, particularmente el fenómeno educativo, el hecho educativo, como un hecho eminentemente de carácter social. En un segundo momento exploraremos los componentes filosóficos de la investigación socioeducativa, los cuales pues evidentemente nos van a permitir posicionarnos desde dónde surge, cuál es la intención, la naturaleza epistémica, el componente axiológico de la investigación socioeducativa, para a partir de ello identificar cuál es el componente propiamente científico de este tipo de estudios, así como su componente técnico. Una vez hecho este recorrido, podremos explorar algunas propuestas alternativas para esta investigación socioeducativa. Particularmente me referiré a dos que por su lógica y dinámica se empatan muy bien con la propuesta socioeducativa, que no solo está orientada a la generación de conocimiento, lo cual ya implica una alta complejidad, sino también a la solución de problemas concretos de la realidad, en este caso de carácter educativo y social, recordando que la intención de hacer investigación básicamente pues tiene como ruta la generación de conocimiento, la solución de algún problema concreto, teórico, práctico, o la evaluación, la valoración de algún fenómeno, de algún proceso. En este caso, particularmente la investigación socioeducativa cumple las primeras dos intencionalidades de los estudios científicos sociales. Una vez que hayamos explorado estas propuestas alternativas, habremos de enfocarnos al proceso de levantamiento de información, lo relacionado desde luego con las técnicas, los instrumentos propios de estos estudios, que evidentemente están más inscritos en la lógica de la investigación cualitativa, pero esto no excluye al paradigma cuantitativo de investigación y desde luego la propuesta de los modelos de investigación híbrida o mixtos, que también haremos alusión en esta presentación. Ya para el cierre de la presentación estaremos hablando de las principales técnicas e instrumentos de la investigación y quiero proponer a ustedes algunos ejemplos de investigación socioeducativa a manera de sugerencias bibliográficas. Por supuesto, daremos a conocer las fuentes de consulta que dan sustento a esta exposición y llegado el momento tendremos la posibilidad de un diálogo circular para el intercambio de perspectivas, cuestionamientos, puntos de vista, que es sin duda lo más enriquecedor que tendremos en esta mañana de trabajo. Pues a partir de lo anterior, inicio
con la disertación, de manera inicial vamos a abordar algunos componentes sobre la naturaleza de la investigación socioeducativa. Primeramente, aspectos de contexto que nos permiten identificar la lógica y la pertinencia de este tipo de estudios en un momento como en el que nos encontramos en México y desde luego también a nivel mundial. Los rasgos evidentemente que caracterizan el mundo actual pues requieren que la sociedad esté orientada, las sociedades en general orientadas al impulso del progreso de la ciencia, de la cultura y desde luego de la educación en los diferentes contextos socioeducativos, los cuales emergen ante nuestros ojos en un carácter dinámico y desde luego complejo, lo anterior con la intención de transformar los escenarios que permitan la conformación o la formación de individuos en un sentido íntegro, con un carácter crítico, conscientes de su realidad, pensantes y atraídos por las circunstancias que los envuelven de carácter histórico, político, social, económico, cultural y de diversa índole. Por otro lado, la investigación, indistintamente del enfoque que utilicemos, toma desde luego como punto de partida una inquietud muy específica. Por un lado, en el caso de la realidad socioeducativa, surge precisamente cuando se consideran los conocimientos adquiridos, la experiencia profesional y el trabajo cotidiano, permitiendo con ello la identificación e interrelación de variables o categorías inmersas en el contexto en el que se pretende realizar un estudio. Esto es, la investigación socioeducativa se cobra como un ejercicio de indagación pertinente en un mundo complejo como el que estamos viviendo en la actualidad, y por otro lado, que va a tomar como un objeto de estudio, evidentemente, el hecho, el acontecimiento educativo como un fenómeno social para la generación de conocimiento a partir de la perspectiva de sus propios actores, los actores implicados en el fenómeno socioeducativo. De esta manera, la investigación socioeducativa se orienta fundamentalmente a la exploración de las cualidades de los sujetos y de los fenómenos socioeducativos, sin dejar de lado aspectos que tendrían que ver con lo cuantificable y con esta lógica de causa-efecto, aunque teniendo como primera intención precisamente lo que la misma investigación cualitativa nos plantea, que es desde sus diferentes corrientes, tanto el enfoque interpretativo, sociocrítico y pragmático, se busca la realidad desde una perspectiva contextualizada y que se asume con un carácter inseparable, indisoluble, desde una visión holística. Por otro lado, autores como Mella Barrera consideran que la apreciación de un evento en su mayor complejidad y en su contexto para obtener una visión completa y amplia de lo que se estudia, sin agotar ni la comprensión ni el evento, es como dentro del enfoque cualitativo en el que, se circunscribe la investigación socioeducativa, aunque no de manera excluyente, la realidad es asumida en la acción misma, donde ésta se produce más allá de las causas y de los efectos observables, que no se dejan de lado, insisto, pero que sí, sin que estos a su vez sean evidentemente descuidados por el investigado. Entonces, vamos a tener que el ejercicio de investigación socioeducativo va a establecer la exploración de sistemas de relaciones entre los individuos, entre los fenómenos educativos, para poder identificar, explorar, reconocer cuál es la naturaleza del fenómeno educativo, de los problemas y cuáles son sus circunstancias de carácter contextual. Este es un aporte importante que evidentemente hermana a la investigación socioeducativa con los estudios de carácter científico-social. Por otro lado, hay una concepción
como parte de la naturaleza de este tipo de investigaciones, hay una concepción de la realidad, ¿no? A partir de la cual se exploran los fenómenos. Esta realidad se mira multidiversa, ¿no? Es dinámica y sobre todo se encuentra en constante transformación, por lo cual el estudio de los fenómenos socioeducativos pues se hace sumamente complejo. Los fenómenos socioeducativos no pueden ser aislados en un laboratorio, no pueden ser provocados de manera artificial, aunque podemos encontrar o reconocer algunos estudios experimentales de esta naturaleza en la investigación socioeducativa. Fundamentalmente lo que se busca es conocer, analizar, comprender a profundidad lo que ocurre en el contexto natural con los actores en su ambiente cotidiano. De esta manera, en la óptica de la investigación cualitativa y evidentemente socioeducativa, los elementos éticos, políticos y epistemológicos de los que dispone el investigador exigen que la realidad sea colocada entre paréntesis, esto es, a partir de una ontología constitutiva, de manera que podamos reconocer la naturaleza de lo real, su indeterminación y su complejidad, ya que no es una condición dada solo por el sujeto investigador, sino también por la propia naturaleza del contexto. De esta manera vamos a buscar explorar fundamentalmente relaciones entre los sujetos, entre el sujeto y el objeto, y entre el sujeto y su contexto, para poder comprender lo que está ocurriendo ahí y dar cuenta de ello en materia de generación de conocimiento y desde luego en materia de intervención para la solución de problemas que estén orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos implicados. En ese sentido, la investigación socioeducativa tiene una naturaleza emancipadora, ¿no? Revolucionaria, transformadora de la realidad. No se queda solo en la enunciación de los problemas socioeducativos. Esta realidad socioeducativa debe ser comprendida desde esta perspectiva como una realidad sujeta a cambios, ¿no? Que tiene rupturas, escisiones y distinciones, lo que constituye un espacio, desde luego, propicio para la construcción de nuevos saberes científicos, pero también saberes populares. Aquí hay un elemento importante que ya retomaba precisamente mi colega, el doctor García, en su disertación previa, antecedente, respecto de cómo los enfoques alternativos de carácter epistemológico buscan visibilizar o traer a la luz aquellos problemas, aquellos actores, aquellos colectivos que históricamente, política, económica y por relaciones de poder han sido invisibilizados, han sido borrados de la historia, han sido borrados de la ciencia, han sido borrados del conocimiento, y a partir de ello pues se reivindica la importancia de generar conocimiento a partir no solo de lo que se considera válido desde el punto de vista científico, sino también desde la perspectiva, desde la sabiduría de los sujetos que están inmersos en un contexto determinado y que es objeto de nuestro proceso de investigación. Pues bueno, evidentemente esto implica que se busque la interpretación de la realidad atendiendo a los simbolismos, a las categorías y significados, al mismo tiempo que se entreteje una red de relaciones conceptuales y conflictivas que dan sentido y significado también a las acciones del propio investigador en el ámbito socioeducativo. Que se busca también, por supuesto, como parte de la naturaleza de este tipo de estudios, una comprensión profunda de la realidad. El ser humano se gesta como un ser que hace cultura en un acontecer histórico, y es precisamente a partir de este componente de historicidad en el que le resulta posible al propio sujeto y al investigador comprender el fenómeno de la realidad cultural y socioeducativa. Esto implica o tiene fuertes implicaciones relacionadas con que el ser humano en su práctica investigativa no va a poder disociar el conocimiento del acontecer
y de las relaciones de la vida, para interpretar y buscar, desde luego, explicaciones de las condiciones socioculturales que emergen en la realidad que se está abordando y que demandan, exigen ser reconocidas por parte de los actores implicados y, desde luego, quien está llevando o quienes estamos llevando a cabo un proceso de investigación con fines de comprensión profunda de esa realidad. Esta investigación, evidentemente, decíamos al inicio de la disertación, que es una investigación de orden social, es una investigación que atiende a los estudios de carácter científico-social. La investigación educativa, como un acto de investigación social, comprende al ser humano como elemento que participa de un proceso educativo, dada su propia naturaleza, lo cual le permite circunscribirse en un contexto de carácter histórico determinado por un tiempo y un espacio. Pero también quedan las diversas experiencias del hombre que no se limitan a una lógica lineal al pasado, al presente y al futuro, ni marcadas por las distancias, sino que quedan estas como sustentos de horizonte que dan sentido para su existencia. De esta manera, evidentemente, esto tiene fuertes implicaciones para la forma de entender, de construir, de abordar los objetos de estudio en la investigación socioeducativa, para decidir cuál es la ruta metodológica más adecuada, para reconocer cuáles son las técnicas, los instrumentos y las formas idóneas de construcción de las categorías de análisis para poder llegar a esta comprensión profunda de la realidad, de las cuales pues nos ocuparemos más adelante en esta disertación. La educación, entonces, en esta perspectiva, es entendida también como un fenómeno de carácter social. La investigación socioeducativa concibe entonces que la educación necesariamente es un fenómeno social. Al decir esto, se quiere poner en claro, o es importante poner en claro, el ámbito epistemológico del fenómeno educativo. Esto es un esfuerzo por definir cuáles son los límites de la explicación y el conocimiento y la validez del conocimiento que se construye sobre el fenómeno educativo. Eminentemente esto implica la generación de un conocimiento científico, social, de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los fenómenos que a veces se hacen pasar por cuestiones meramente técnicas, burocráticas, incluso administrativas, como pueden ser las estrategias didácticas, los materiales didácticos, el currículum y los diseños curriculares como procesos políticos, sociales, históricos, incluso con implicaciones económicas, como lo hemos visto en las últimas décadas en México y a nivel mundial, así como todos los fenómenos, las prácticas y los valores implicados en la educación, son eminentemente de carácter social y deben de ser conocidos desde una perspectiva científico-social. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes filosóficos de la investigación socioeducativa? Por un lado, tenemos el componente ontológico. Este componente ontológico nos va a permitir aportar o reconocer una concepción sobre la realidad de la cual forman parte los hechos educativos. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo emergen? ¿Cómo se configuran a partir de esa realidad? Y de acuerdo con nuestra concepción de la realidad, por eso es muy importante reconocer cuál es nuestra visión de la realidad a partir de la cual nos acercamos a estudiar los fenómenos socioeducativos, tendremos también implicaciones en nuestra forma de percepción de la realidad educativa. De esta manera, el componente filosófico de carácter ontológico pues nos está ayudando a identificar, a delimitar la naturaleza del conocimiento que podemos construir a partir del ejercicio investigativo de los fenómenos socioeducativos. Bien, por otro lado está el componente epistemológico, en el cual nos obliga a reconocer que, a diferencia de las llamadas ciencias duras y la generación de investigación
científica orientada más por el positivismo tradicional. En el caso de la investigación social y particularmente la investigación socioeducativa, los objetos de estudio no están dados, no están predeterminados. En realidad, los investigadores socioeducativos tenemos que construir esos objetos de estudio, ya que se tratan de dinámicas, de relaciones, de sentidos y significados, ideas, formas de hacer y de pensar y de actuar con respecto a los diversos fenómenos, y esto tiene la implicación de que los objetos de estudio, como ya les decía, deben ser construidos por el sujeto que investiga, por los sujetos que están implicados en la investigación. Por otro lado, el componente filosófico de carácter axiológico de la investigación socioeducativa nos invita a reconocer que hay factores valorativos que nos mueven a investigar un fenómeno y no otro, o algunas dimensiones del fenómeno y no otras en particular. En tanto podamos ser conscientes de nuestra posición axiológica, podremos tener claridad de los motivos de nuestras elecciones, de nuestras decisiones teórico-conceptuales, metodológicas en el proceso investigativo. Además, también podremos arribar a ser conscientes de nuestros valores en el plano investigativo, lo cual nos va a permitir reconocer y estar abierto a otras perspectivas que pueden ser incluso contrarias a las que yo tengo como investigador respecto del fenómeno o de los objetos de estudio que estoy pretendiendo indagar. Desde luego también hay un componente científico de la investigación socioeducativa. ¿Cuál es este? El nivel científico de la investigación social y educativa es el nivel de la verificación empírica. La principal distinción, como sabemos, de la ciencia con respecto a otras formas del conocimiento es el interés o la esencial tarea de contrastar ante la realidad las ideas, los supuestos, las hipótesis, los enunciados, en fin, la serie de argumentaciones, de discursos, de posicionamientos respecto a un fenómeno. Este anhelo, este deseo por la evidencia empírica, la verificación y la fundamentación del conocimiento sobre la experiencia y no solamente sobre las ideas, es fundamentalmente el resultado de la evolución del mismo conocimiento humano. Y básicamente lo que busca la investigación socioeducativa desde este conocimiento, desde este componente científico, es la generación de conocimiento, pero también la generación de conocimiento a partir de la experiencia, de la subjetividad, de el sistema de creencias, de las cosmovisiones de los sujetos que están implicados en el fenómeno que estamos estudiando, y contrastamos o verificamos ese conocimiento, esa evidencia empírica con la realidad que aparece ante nuestros ojos como un contexto único, irrepetible, sobre el cual nosotros queremos indagar, conocer, explicar, comprender a profundidad. Desde luego también contamos en la investigación socioeducativa con un componente de carácter técnico. ¿Cuál es este componente de carácter técnico? La idea del método científico social. Estudiar el método de investigación no en general, sino particularmente en el campo de la investigación socioeducativa, implica tener en consideración los métodos de las ciencias sociales. Particularmente nosotros recuperamos desde la idea de la investigación educativa y avanzando sobre la propuesta de investigación socioeducativa, elementos, métodos, marcos conceptuales, teóricos, referenciales que provienen de las ciencias sociales, tales como la sociología, la antropología, la psicología y el conjunto de ciencias que conforman este cuerpo de conocimiento, las llamadas ciencias sociales. De manera que la educación, en ese sentido, es el objeto de la investigación socioeducativa, es el objeto de estudio, y el método
de indagación de esos objetos de estudio es precisamente el método científico-social. ¿Qué es lo que se busca? Un estudio sistémico relacional fundamentalmente, decíamos. La investigación en ciencias sociales y de la educación lo que busca es reconocer, identificar, comprender, analizar, valorar, reflexionar en torno a sistemas de relaciones que se configuran a partir de la manera en la que interactúan cotidianamente, de la manera en la que aprenden a conocer, a adaptarse, a resolver problemas, a validar un conocimiento, los sujetos de un contexto determinado que es precisamente objeto de nuestro análisis, objeto de nuestro estudio. La investigación en ciencias sociales y de la educación no se ocupa de objetos brutos, sino de sistemas de relaciones. Ejemplos de esto tienen que ver con la exclusión educativa, la desigualdad o el aprendizaje. Son fenómenos cuya existencia dependen de relaciones. Por lo tanto, la tarea fundamental del investigador tiene que ver con delinear y decidir cuáles son los elementos que constituyen ese sistema de relaciones, pero sobre todo justificar y explicar las relaciones entre esos elementos, los cuales pueden ser fenómenos, conceptos, problemas, variables, circunstancias que dan cuenta de la naturaleza de esos fenómenos que nosotros pretendemos estudiar. De esta forma es que se hace pertinente no solo la tradición en investigación educativa, o en este caso en investigación socioeducativa, acudir al paradigma cualitativo de investigación, sin dejar de lado, por supuesto, las aportaciones que pueda hacer el paradigma cuantitativo. En este caso, una forma de resolver y de ampliar, de abonar a la comprensión profunda de la realidad socioeducativa son precisamente los métodos mixtos. Es de esta manera que la investigación socioeducativa busca explorar los contextos, los procesos desde la perspectiva de los sujetos y tiene como propósito fundamental comprender la evidencia relacionada a la transformación social y al mejoramiento de una comunidad o escenario en particular. Incluso con la posibilidad, obviamente con la contextualización debida, de extrapolar a otros contextos con características similares el conocimiento generado. Pero particularmente, y decíamos al inicio de la presentación, que si la investigación socioeducativa busca generar conocimiento, pero también resolver problemas relacionados con el hecho educativo como un hecho social, con los fenómenos o con respecto a los fenómenos socioeducativos, evidentemente requiere de métodos que le permitan un acceso a una comprensión más amplia, más holística, más profunda de la realidad que pretende investigar. Por eso los métodos mixtos se consideran pertinentes, ya que contribuyen al estudio de los fenómenos socioeducativos mediante la integración de datos tanto de carácter cualitativo como de carácter cuantitativo, para desarrollar precisamente una visión holística de los fenómenos y actores sociales que interactúan en dichos procesos. Entendiendo también que los fenómenos nos exigen desde su configuración diferentes formas de acceder a ellos, diferentes formas de visualizarlos, de entenderlos, de conceptualizarlos para poder llegar a una comprensión profunda y amplia de su lógica, de su dinámica y de su naturaleza. De esta manera, pues también la investigación socioeducativa tiene que echar mano de propuestas alternativas de investigación, que precisamente, a diferencia de la ciencia tradicional, de la investigación científica de carácter positivista, pues le permitan comprender diferentes aristas de los fenómenos en las cuales está implicada la subjetividad de los individuos, está implicada su historicidad, está implicada su circunstancia como individuos de un tiempo biológico, de un tiempo psicológico, social, político, histórico, económico, que lo configura y que le da sentido y significado también a su existencia.
Estas propuestas alternativas de investigación socioeducativa me voy a referir particularmente a dos, aunque no son exclusivas. Por un lado está el caso de la investigación-acción participativa, la cual va a permitir el planteamiento de un problema de investigación, la construcción de un objeto de estudio a partir de la perspectiva de los sujetos implicados en un fenómeno, una situación problemática que demanda su resolución, y que esta resolución pasa por la transformación por los propios actores involucrados de sus condiciones de vida. Este es un carácter importante de la investigación socioeducativa cuando se recurre a esta perspectiva de la investigación-acción participante, porque evidentemente tiene un componente de carácter emancipatorio, revolucionario, de empoderamiento de los colectivos, esto que se decía a partir de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos sobre la sociología de la ausencia y la emergencia, la importancia de generar las condiciones, no de manera vertical, sino de manera horizontal, para que aquellos individuos, actores, sujetos, colectivos históricamente invisibilizados puedan echar mano de sus propios recursos, de sus propias condiciones y avancen en la solución de sus problemáticas, colocándolos en la agenda social que permita evidentemente su reconocimiento, su valoración y por supuesto, su emergencia. El método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. Este método de investigación participativa combina dos procesos, el de la acción y el del conocimiento, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Entonces, en este sentido, esta investigación-acción participativa como alternativa para la investigación socioeducativa es un proceso que combina la teoría y la práctica y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, sobre sus posibilidades de empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales y su movilización colectiva, así como su acción transformadora, renunciando, por supuesto, a esta idea de la investigación desde una perspectiva capitalista extractivista, ¿sí? Aquí la idea es que la investigación y el propio investigador se involucra a tal caso con la comunidad que forma parte de ella, y a partir de esto se generan condiciones para que los propios actores involucrados en una comunidad puedan avanzar hacia la solución práctica de sus problemas. Y esto evidentemente va a generar conocimiento, pero va a generar también la transformación de las condiciones de vida de los sujetos. Por otro lado, otra propuesta alternativa de la investigación socioeducativa tiene que ver con la cartografía social. Esta cartografía social como un método igualmente de carácter participativo que va a permitir hacer un mapeo, una conformación del territorio, del socioterritorio, desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados, ¿no? Aquí de lo que se trata es de recuperar la visión de distintos sujetos, de distintas perspectivas, para construir esta cartografía social que permite identificar los recursos, las posibilidades, las alternativas que un colectivo determinado tiene en materia de conocimiento, en materia de herramientas, en materia de recursos humanos, en materia de sus propias circunstancias para poder avanzar hacia la solución de sus problemáticas. Esto implica una lógica de participación comunitaria, activa, que evidentemente también tiene un componente emancipador y hacia la cual apunta como herramienta y como intencionalidad de la investigación socioeducativa. Por otro lado, ya refiriéndonos al proceso de levantamiento de información y conceptualizando las técnicas e instrumentos, tenemos nuevamente que la investigación socioeducativa
insisto, se recarga más hacia los aspectos de carácter cualitativo sin renunciar a la posibilidad de las aportaciones del paradigma cuantitativo, así como de esta propuesta de los métodos mixtos de investigación. ¿Qué es lo que busca en ese sentido el proceso de recolección de datos, la investigación cualitativa y particularmente la investigación socioeducativa? Es la construcción de datos a partir de la perspectiva de los actores, pero también la propia experiencia de investigación. De esta manera, la recolección de datos es considerada una condición fundamental para la construcción de un conocimiento científico válido o plausible en función de la realidad contextual. Se asume de esta manera que un dato es un concepto que expresa propiamente una abstracción del mundo real, de lo sensorial, susceptible de ser percibido por los sentidos, directa o indirectamente. Pero en el caso de la investigación cualitativa, los datos son adquiridos o recolectados, recordemos, a través de la vivencia o experiencia llevada a cabo, vivida por el propio investigador en el entorno natural. Esto es, en el lugar donde se producen los hechos, las situaciones o los fenómenos objetos de investigación. Y de esta manera es que la construcción del dato en esta investigación cualitativa, específicamente la investigación socioeducativa, está estrechamente relacionada con la vivencia, con la experiencia del propio investigador en el proceso investigativo. Respecto de las técnicas, la naturaleza y el objeto de investigación, sabemos por definición que la técnica tiene que ver con el proceso o las formas de recolectar datos concebidas como el conjunto de procedimientos empleados para orientar, recoger, conservar, ordenar, sistematizar o incluso transmitir los datos, es decir, para desarrollar los sistemas de información que son inherentes al proceso investigativo y de los cuales evidentemente se desprenderán las categorías de análisis. También cabe señalar que en la actualidad se observa una amplia flexibilidad en cuanto a la elección y aplicación de técnicas de recolección de datos sin discriminar el enfoque epistemológico. Evidentemente, esto se sustenta en la necesidad de obtener datos suficientemente precisos para arribar a conclusiones en cierto modo objetivas. Por supuesto, ya dejando atrás este pseudodivorcio entre lo cualitativo y lo cuantitativo y avanzando hacia una comprensión mucho más amplia de la realidad. En cuanto a los instrumentos de investigación, particularmente sabemos que estos pues, son los dispositivos que nos permiten la recolección de datos, constituyen los recursos, los medios que son utilizados para obtener y archivar datos en específico. Y en el caso de la investigación cualitativa, debe de tenerse en cuenta que el ser humano obviamente es un ser social por esencia, es decir, su realización integral está mediada por las relaciones e interrelaciones con los demás, por lo que los hechos, situaciones y fenómenos en los cuales está inmerso son cambiantes de acuerdo con su desarrollo. Por lo que también esto implica que se otorgue especial atención a los cambios y a las transformaciones que experimentan a lo largo de la vida. La recuperación de información a través de los instrumentos, así como la generación de condiciones para la recuperación del dato mediante las técnicas de investigación en el ámbito cualitativo y de la investigación socioeducativa en particular, deben de tener en cuenta estos elementos, los cambios y las transformaciones que experimentan los sujetos a lo largo de la vida. Estos de dimensión biológica, de dimensión psicológica, social, cultural, política, económica, histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la elección de las técnicas y los instrumentos evidentemente tiene algunas consideraciones que tener en el radar. Entre los principales aspectos a considerar se mencionan los siguientes. ¿Cuál es la naturaleza del estudio que estoy por realizar o que estoy realizando? El tipo de problema u objeto de investigación,
la definición de las unidades o las categorías de análisis, el tipo y la confiabilidad de las fuentes en donde se obtendrán los datos, el universo del estudio, el tamaño y el tipo de muestra, los recursos disponibles, por supuesto, y la coyuntura u oportunidad para realizar el estudio. Esto, pues, implica considerar que el hecho social educativo se realiza en torno a la formación del ser humano, lo cual imprime mayor responsabilidad y compromiso del investigador, debido esto a la particularidad del contexto en el que se realiza el referido objeto de investigación. Entonces, hay esta serie de consideraciones que tomar en cuenta al momento de la elección de las técnicas e instrumentos, particularmente hablando de los fenómenos de carácter socioeducativo. ¿Cuáles serían, aunque no de manera excluyente, por supuesto, pero cuáles serían las principales técnicas e instrumentos de investigación en este sentido, en esta visión de estudio? Por un lado, evidentemente está el caso de la observación participante, la cual, como ustedes saben, pues implica la inmersión del investigador o de los investigadores en el contexto que se está estudiando, la participación del investigador en la cotidianidad de los sujetos que convergen en un espacio y que son parte del fenómeno, del problema que nosotros estamos analizando, y que evidentemente esto implica pues una planeación, una intencionalidad, al punto que el ejercicio de observación participante nos permita el flujo de datos o el acceso a datos de la mayor profundidad, que relacionados evidentemente con la subjetividad, el sistema de creencias, la cosmovisión de los sujetos que convergen en un espacio determinado. Incluso dirían los antropólogos en un momento determinado, volvernos nativos de la comunidad que estamos estudiando, o que los actores de la comunidad nos reconozcan como nativos para poder avanzar a esa observación participante que nos arroje los datos que estamos buscando a la mayor profundidad posible. Otra técnica es el llamado grupo nominal. En este caso, lo que se busca es la generación de ideas y el análisis de problemas a partir de las opiniones de un conjunto de actores que deben ser combinadas o construidas como consenso para llegar a la toma de decisiones. Es a partir de estas concepciones a la solución de problemas concretos por parte de los actores involucrados. Desde luego, esto nos va a generar un dato, una evidencia empírica sumamente interesante. Otra técnica es la técnica Delphi. En esta convergen una serie de personas considerados expertos con el fin de obtener un consenso frente a una temática o problema en común. Generalmente se consulta a personas con experiencia, diferente formación y o jerarquía dentro de la comunidad que estamos investigando. Esta técnica es interactiva porque se puede establecer una comunicación grupal, ya sea remota o a distancia, en donde los participantes no necesariamente tienen una comunicación directa cara a cara. Aquí podemos echar mano evidentemente de los recursos tecnológicos, y está estructurada porque se establecen una serie de cuestionamientos aplicados en forma secuencial en el tiempo por parte del moderador o el investigador en este caso. La entrevista a profundidad, que evidentemente pues es una de las herramientas o las técnicas de investigación cualitativa por excelencia, y que en el ámbito de la investigación socioeducativa son fundamentales, que puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, ¿no? En el caso de la entrevista estructurada, pues tenemos ya una serie de cuestionamientos, de tópicos preestablecidos, de los cuales no nos vamos a mover. En la semiestructurada podemos tener tópicos detonadores
que a partir del discurso de los sujetos o el sujeto entrevistado vamos a poder explorar algunas nociones interesantes para nuestros fines investigativos. En la entrevista abierta, que es un diálogo mucho más flexible, que se detona a partir de una temática general y que el investigador tiene que ser muy hábil para, con base en esta charla, en este diálogo, comenzar a explotar el discurso del entrevistado o de los entrevistados con fines de indagación, de comprensión, de exploración de la realidad y de sus concepciones. El grupo focal es otra técnica interesante en esta perspectiva que busca la generación de un espacio, una situación de interacción evidentemente cómodo, natural, agradable para las personas, donde habrá de existir una intermediación del moderador o el investigador. El éxito particularmente está del grupo focal, no se busca llegar a un consenso, lo que se busca es explorar la diversidad de opiniones. Con respecto a los instrumentos, pues sabemos que como investigadores debemos observar y anotar todo lo que consideramos pertinente, y el formato puede ser tan simple como una hoja dividida, ¿no? Estos que pueden derivarse del registro escrito de hechos, de sucesos, de situaciones concretas que se consideran importantes para un grupo, pero bueno, también puede avanzar hacia el uso de la tecnología con notas de voz, ¿no? O con fotografías o con videos que se pueden convertir en estos registros al inicio de un estudio. Tomando notas de manera organizativa. Fechas, lugares, encuentros, nombres de actividades, de los involucrados, descripciones, reflexiones, entre otros aspectos que el investigador considere relevantes para su análisis. El registro de hechos, que igualmente pueden derivarse de notas escritas hacia en la en la investigación, en el trabajo de campo. Y bueno, ya para ir hacia el cierre de la presentación, colegas, querría yo compartirles algunos ejemplos de investigación socioeducativa, trascendiendo esta vicio que a veces tenemos cuando revisamos los paradigmas, los enfoques, la naturaleza de la investigación, aludiendo más a una lógica de tratados, ¿no? De qué es lo que va a hacer paso 1, paso 2, paso 3. Por supuesto, la investigación cualitativa y socioeducativa renuncian a esa perspectiva lineal. Creo que es más ilustrativo que ustedes conozcan ejemplos de este tipo de estudios a manera de sugerencias bibliográficas, y elegí 5 para compartir con ustedes, los cuales están desde luego en las fuentes de consulta y tienen el link directamente en cada una de las diapositivas donde se presenta el estudio. El primero es este estudio de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Es un estudio de investigación socioeducativa de carácter documental, es una de las formas en las que podemos acceder,
titulado Las redes sociales digitales, una valoración socioeducativa, revisión sistemática. El segundo estudio se titula Cierre de escuelas y desigualdad socioeducativa en tiempos del COVID-19. Esta es una investigación de carácter exploratorio en la perspectiva socioeducativa en clave internacional. Se recuperaron testimonios de actores educativos de 22 países en 4 continentes distintos. El tercer ejemplo es este que se titula Comunicación electrónica y ciberbullying, temas emergentes para la investigación y la intervención socioeducativa. Este texto, desde luego, pues también tiene que ver con aspectos de, pues evidentemente relacionados con el uso o los desusos de la tecnología y que se cobra como un objeto de estudio de interés para la investigación y la intervención socioeducativa. El cuarto ejemplo es este estudio titulado La perspectiva generacional y lo familiar en los estudios sobre juventud, un aporte desde la investigación socioeducativa. Aquí lo que se explora es las concepciones y prácticas de la violencia y la identificación por parte de los adolescentes involucrados de cuál es la relación entre sus sistemas familiares, sus sistemas comunitarios y el desarrollo de discursos y prácticas de violencia por parte de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, este estudio titulado Investigación socioeducativa con metodología en estudio de caso, que es otra posibilidad que se explora en este tipo de investigaciones, metodología de estudios de caso y su correlato en narrativas digitales inclusivas. Pues aquí están los ejemplos que seguramente serán de su interés para su lectura más puntual. Aquí están también las fuentes de consulta, ya cuentan los colegas del Centro de Investigación y Estudios Socioterritoriales en Acapulco con esta presentación para que se las puedan proporcionar y a partir de ello puedan ustedes acceder a la información que fundamenta esta disertación. Por mi parte es cuanto y es momento del diálogo circular para el intercambio de perspectivas, reflexiones, preguntas y consideraciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Manuel, y una disculpa. A partir de este momento abrimos la sesión de preguntas. Se le dará oportunidad a 3 participantes para que hagan favor de levantar la mano y tendrán un máximo de 2 minutos para exponer su participación. En el Me informan que en el chat tenemos unas preguntas y el usuario Teacher Torres, no sé si quiere hacerlas. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Pues muchas felicidades a todos. Qué bueno tener estos espacios para darle luz a estas inquietudes pues de cambios tan profundos que ha tenido la investigación social en general, en particular para nosotros. Yo soy de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños y yo he levantado la voz hablando de la dificultad de plantear un método rígido para hacer investigación. Y creo que la plática de hoy nos abre grandes posibilidades. Yo comentaba entonces que yo dije en mi comentario, si quisiera contestar el doctor, que si sería entonces válido revisar los conocimientos que consideramos, digamos, válidos
para revisarlos en la nueva circunstancia digital y moderna, digamos, y ver si nos conservamos o los desechamos. Quisiera que nos platicara un poco de eso. Muchas gracias. Felicidades. Sí, muchas gracias. Desde luego, quienes nos dedicamos a la investigación, tenemos que partir de la idea, fundamentalmente, que el conocimiento no es absoluto, es relativo y se transforma todos los días. Por supuesto, los tiempos tan dinámicos y complejos en los que nos encontramos nos exigen esta flexibilidad, nos exigen renunciar a todo riesgo del dogma del conocimiento y en cambio asumir lo que Edgar Morin denomina abrazar la incertidumbre. Abrazar la incertidumbre, abrazar lo incierto como una posibilidad o un posicionamiento epistemológico que nos permita explorar diferentes formas de acceder, de estudiar y de comprender la realidad. La llegada o el avance, la evolución revolucionario tan revolucionado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues evidentemente nos ponen en la situación de revisar nuestros sistemas teóricos, conceptuales, incluso nuestras creencias, por ejemplo, en materia de los fenómenos socioeducativos o en materia de los fenómenos sociales en su conjunto, como un ejemplo de esta circunstancia o esta necesidad de flexibilizar nuestro pensamiento. Desde luego que tenemos que estar, y este sería un componente, cuando hablamos de los componentes filosóficos de la investigación socioeducativa, el componente ontológico, epistémico y axiológico, pues esta sería una forma de llevar a la práctica estos componentes en el ejercicio investigativo. Constantemente estar revisando, cuestionando, poniendo en tela de juicio nuestros supuestos, nuestros conocimientos previos y estar con toda la apertura posible para vislumbrar otras posibilidades de comprender en su justa y profunda dimensión la realidad y los fenómenos que se nos presentan ante nuestros ojos o que tenemos que comprender más allá de lo que la experiencia sensible nos permite a través de procesos intersubjetivos, a través de procesos de carácter interpretativo que precisamente nos van a permitir una comprensión más profunda y compleja de la realidad en la que vivimos. Eso es lo que podría yo comentar y muchas gracias por la pregunta al colega Eduardo Torres. Un saludo. Muchísimas gracias, doctor Manuel. En el chat tenemos otra participación del usuario Uciel Fuentes. No sé si quiere hacer su pregunta o su participación. ¿No? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, damos por concluido entonces la sesión de preguntas y respuestas y ya no hay ningún participante más. Le agradecemos nuevamente al doctor Manuel y se les recuerda a los participantes que ya se envió la liga para que registren su asistencia. Y a continuación los dejo con el doctor Marco Polo Calderón Arellanes, director del CIPES Acapulco, quien procederá a dar cierre de esta conferencia y a realizar la entrega de reconocimiento. Doctor, adelante. Bien, pues muy buenos días. Me gustaría primero hacer una pequeña reflexión antes de presentar la constancia. Quiero agradecer al colega Manuel Espartaco López Sáenz, un compañero que ha estado precisamente colaborando en el CIPES y como estudiante y hoy como investigador. Creo que este reconocimiento lo hace también la comunidad CIPES, sus maestros y hoy como
parte de los trabajos que se están realizando en el doctorado en estudios políticos y sociales. El tema que se aborda sobre nuevos horizontes y alternativas metodológicas de la investigación socioeducativa, pues viene en puerta precisamente a temas de incidencia. Dentro de los trabajos que se están realizando, pues es importante destacar que el CIPES está desarrollando un proyecto de electroescritura en el municipio de Benito Juárez, donde estudiantes del doctorado están incorporando pues las metodologías necesarias y pertinentes, y esta conferencia magistral viene precisamente a poner la cerecita del pastel y cubrir estos aspectos metodológicos que muy bien ha disertado el colega Manuel Espartaco. Felicitarlo, por supuesto, por esta trayectoria. Es importante destacar que en estas nuevas metodologías que se van abordando a partir de los procesos históricos, como bien se menciona, en el tiempo y espacio, se van creando condiciones en las que nos permite la realidad generar nuevos campos de estudio. Y creo que en esta etapa del COVID, pues la universidad y en la mayoría los sistemas educativos tuvieron que tener un papel de transformación radical, de pasar de lo presencial a lo virtual. Estamos en la etapa híbrida y ahora que estamos entrando en la etapa de metaverso. Creo que los nuevos paradigmas, tanto sociales como educativos, tienen que tener estos horizontes, una visión que nos permita alcanzar estos objetivos de la realidad. La multidiversidad que se va dando en los contextos sociales, políticos y culturales, pues nos tiene siempre en constante actualización. Y esta es una de las tareas que tiene el Centro de Investigación, crear estos componentes de vinculación. Yo quiero agradecer a todos los colegas que se incorporaron en esta conferencia magistral y en este cierre de actividades que nos permite también desarrollar reflexión y crítica sobre lo que estamos viviendo y aconteciendo. Dentro del contexto histórico, creo que tenemos una tarea pendiente, no lo dejará mentir el doctor Manuel Espartaco, una tarea pendiente en el estado de Guerrero, el contexto en el que vivimos con grandes rezagos sociales, económicos, culturales y qué decir, educativo. Creo que es aquí donde tenemos que tener una relevancia en el papel transformador de los programas de posgrado. Y aquí quiero hacer también mención, aprovechando el espacio que están estudiantes y colegas, que hace unos días se hizo la inauguración de un centro de investigación CONACYT, CEIBAS, y en este espacio es donde se pretende conectar todos los programas, todos los centros de investigación en el estado de Guerrero para atender las causas desde una mirada científica. Y creo que en esta parte es muy interesante plasmar las nuevas alternativas y estos nuevos horizontes que la investigación metodológica social necesita. Estas participaciones que venga de la mano del sector público, desde las universidades, el Estado, y por supuesto las áreas que tienen pertinencia en el tema, y en este caso pues el gobierno federal, CONACYT, la Secretaría de Educación, tratan de generar estos lazos institucionales. Más allá de esto, creo que estos espacios nos permiten también ir formando y construyendo nuevos conocimientos a partir de a estos nuevos saberes que se va dando en la profundidad de los problemas. No me resta más que agradecer al colega y compañero, el doctor Manuel Espartaco López, y es en este momento donde me gustaría generar una constancia virtual, ¿no?, que se la demos llegar a sus correos electrónicos. Enrique. Y es la Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales, que hace constancia al doctor Manuel Espartaco López Sáenz por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Nuevos Horizontes y Alternativas Metodológicas de la Investigación Socioeducativa. Pues es para mí un gusto, amigo, colega, que estés compartiendo en este cierre de ciclos de conferencias en el marco de los trabajos del doctorado en estudios políticos y sociales, de los trabajos del Centro de Investigación, y con esto terminaríamos las actividades académicas. Pues un fuerte abrazo.
Yo les deseo una bonita, feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que este próximo año 2023 pues sean de muchos éxitos, y seguirte invitando, amigo, a que puedas estar en alguno de los paneles del CIPES, donde estarán varios colegas atendiendo temas transversales. Hay un proyecto muy interesante que nuestros estudiantes en el 2023 van a presentar, que son conferencias y paneles de expertos en el tema de educación, de ambiente, de política, ciudadanía, derechos humanos, ¿no? Entonces, pues estás cordialmente invitado, aprovechando también este espacio, y desearles a todos y todas, pues, una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Pues gracias a todos, agradecerles su asistencia, y nos vemos pues en las próximas transmisiones que tengamos virtuales, y seguimos en las actividades también presenciales. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, felicidades a todos, un abrazo. Gracias. Hasta luego, saludos. Adiós, nos vemos. Saludos, doctor, desde Chihuahua. Saludos, doctor. Bye, compañeros.